Muy buen día, chicos. Buen sábado. Buenos días. Buen día. Eh, no sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a la tarea que les estuve cargando directamente en la plataforma de Classroom. No sé si tengan todavía alguna duda, algún comentario que tengan que hacer respecto a esa investigación, chicos. Ya vieron la diferencia entre actividades y tareas. Las tareas son un poquito más específicas, llevan otro tipo de instrucciones, y las actividades es algo muy sencillito. Pero no sé si tengan alguna duda al respecto a la diferencia. ¿Ninguna? ¿Nadie? Licenciado, buenos días. Soy Rosa Buen día. Isela Flores Flores, Buen día, del Rosa. Campus Victoria. En la clase pasada, pues no pude conectarme por cuestiones laborales. Este, Traté de enviar la tarea, pero ya cuando, por las prisas, porque lo hice ya a última hora, me di cuenta que me despegué un poquito del objetivo, pero bueno, traté de cumplir con esta actividad. Ok, correcto. Sí, de hecho, estaba checando en la semana, creo que el día jueves, de quienes habían entregado la tarea. Nomás aparecían 3 todavía, entonces, pues obviamente todavía tienen marcada la fecha para hoy hasta las 6 de la tarde. Entonces, ya a partir de hoy, pues voy a estar calificando en esta cuestión las tareas. Las actividades ya las califiqué todas, las 2 actividades de la semana pasada. Ya nomás está pendiente la cuestión de la tarea. Si tienen todavía algo pendiente por algún motivo laboral, personal, que no hayan podido entregar tanto las actividades como las tareas, pues entréguenlas, chicos. No dejen acumular el trabajo en ese sentido. Recuerden, y hice hincapié en esta cuestión, en que una vez cerrada la materia, pues simplemente hasta ahí vamos a cerrar la calificación. Entonces, lo que se les pueda apoyar en el transcurso de lo que dura la materia, la asignatura en estas 3 semanas, que es lo que dura este módulo. Entonces, adelante de mi parte, cuenten con el apoyo, pero siempre y cuando haya una cuestión de por medio y me contacten también. Algunos que no estuvieron la sesión anterior, y obviamente ahí queda la iniciativa de cada quien, me estuvieron contactando, ya sea por correo en este caso, en el tablón principal, me enviaron correo con las pruebas, con la evidencia de que si no pudieron tomar las clases en vivo, pues obviamente tomaron las clases después en la semana y obviamente enviaron evidencia. De hecho, así debe ser el procedimiento. Les agradezco de antemano la iniciativa que tienen y esperemos que obviamente así sea durante estas semanas que nos faltan todavía para concluir la asignatura. Ok, ¿alguna otra duda, algún comentario, chicos, de parte de los demás? Sí, Lick, buenos días. Mi nombre es Buen Mari día. Carmen Sequeira, soy del Mande, campus Maricarmen. Nuevo Laredo. Referente a las actividades, Lick, yo sinceramente siento que es muy poco el tiempo que nos da para la actividad. Bueno, al menos lo que me pasó a mí la semana pasada, yo no me enfocaba mucho pues, en la clase porque estaba tratando de hacer la actividad para poder entregarla en tiempo y forma. De Sí, hecho, creo que una sí la entregué pues fuera de tiempo, pero a mí pues en lo personal yo siento que es muy poquito, no sé el tiempo que nos dio para entregar una actividad. ok. De hecho, les hice hincapié la semana pasada. De hecho, ahí está la prueba en los videos. Les comenté que los que estuvieron, normalmente las actividades son entre tiempo, esa es una. Y les comenté también que si no tienen oportunidad por estar laborando a realizarlas en ese entretiempo, las entregarán después. O sea, por eso no hay ningún inconveniente. Les va a marcar muchas veces a lo mejor la plataforma que las entregaron con retraso, pero como ustedes ya vieron, o sea, ya las califiqué en la semana, y los que le entregaron, si cumplieron con todas las expectativas, con todo lo que era la información, pues tenían los 5 puntos, aunque la hayan entregado mucho después. Eh, Se les pone un tiempo porque a lo mejor algunos sí están trabajando y algunos no. Entonces los que no están laborando, pues obviamente que pueden entregar las actividades, obviamente las pueden entregar de antemano, pues a lo mejor muchas veces a lo mejor cambiaron horarios, etcétera, etcétera, muchas condiciones, en este caso dispuestas por la institución, pero si no las pueden entregar en el momento, les comenté que las podían entregar más tarde, ya en la tarde noche,
o incluso les comenté en el día domingo también las pueden estar cargando. No hay ningún inconveniente por eso, Mari. Ok, Lick, gracias. Ok, gracias. ¿Alguien Lick, más, chicos? Mándeme. yo, Cintia Sandoval, de Campus Nuevo Laredo también. Buen Yo, igual día. que mi compañera, en mi caso, buenos días. En mi caso, yo entregué la tarea a tiempo, la actividad, perdón, a tiempo, pero no lo hice bien. Ya después rectifiqué y la volví a enviar, pero ya la envié al último, ya creo que ya habían calificado, porque después comprendí que no era lo que yo había enviado. ¿La enviaste? Gracias. Gracias a ti. ¿Cuándo la enviaste? Yo las califiqué, si Ayer. mal no me equivoco. Ayer que Ok, sí. revisé todo, sí, qué pena, pero vi que no era lo que había enviado. Ok, yo lo checo, no te preocupes. Muchas gracias. Nada más lo que les pido sí de favor. ¿Por qué? Porque en determinado momento sí les puede afectar una vez que se aplique el examen. Ahorita a lo mejor probablemente todavía no cerramos materia, tuvieron oportunidad en esta semana. La semana que entra, que va a correr a partir del lunes, pues también, porque el examen nos vamos a poner de acuerdo hasta la próxima semana. Entonces, a lo mejor ahorita tuvieron oportunidad, pero la última semana, dan en cuenta que aplicando el examen se cierran, que en este caso se cierran las evaluaciones, porque pues a nosotros también nos piden en tiempo y forma las calificaciones y lo que se les puede apoyar en este lapso de tiempo, adelante chicos. Yo les digo para que no se retrasen en ese aspecto, por eso estoy tratando de ponerle tanto las actividades y las tareas con mucho tiempo de anticipación, para que en la última semana, ya al finalizar casi la materia, ya ustedes tengan entregado todo en tiempo y en forma. Más que nada por eso también lo hago en ese aspecto. Y si tienen algo, yo checo tu situación. Si la volviste a enviar, yo lo valido nuevamente, no te preocupes. Gracias y una disculpa. No, gracias a ti. ¿Alguien más, chicos? ¿Tiene alguna otra duda? Lo que no quiero que pase es de que, por ejemplo, o sea, sí se les da oportunidad, créanme, somos conscientes que muchos están trabajando, que se toman un tiempo adecuado o a lo mejor están escuchando la sesión en vivo, pero lo que no queremos que pase es de que al llegar el examen, o sea, ya una vez aplicando el examen, todavía ha pasado que después del examen apenas se están preocupando por enviar todas las actividades y todas las tareas. Entonces, hagan de cuenta que hasta ese entonces, ya cuando muchas veces ya saben que no van a acreditar, es cuando se preocupan. Entonces, en el lapso, les vuelvo a ser repetitivo en esto y disculpen que lo repito una otra vez, porque sí quiero que quede muy claro, en el lapso que dura la materia no hay ningún inconveniente en ese aspecto, pero ya una vez que lleguemos a la última semana que cerremos calificación, ahí en este caso pues ya no se les va a poder apoyar, al menos que sea alguna cuestión extra, que no esté en sus manos, cuestiones de salud o alguna otra cuestión profesional, pero nos tienen que, en este caso a mí me tenían que poner en contacto, me tienen que avisar para que se les pueda apoyar en su debido momento. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario? Sí, buenos días, Lick. Mi nombre es Melissa Pablo Pelayo. De igual manera, la anterior clase sí la tomé, no participé y no entregué las actividades que puso durante la clase. Por lo que estoy escuchando, entonces sí tengo oportunidad todavía de entregarla. Sí, todavía, hasta el momento sí. Por lo regular les estoy pidiendo que si tenemos la La otra, clase... la otra actividad que tienen para entregar el día de mañana sí ya la entregué, pero las otras que había puesto durante la clase, esa la verdad, no las entregué. Ok, ojo con esto. Las actividades las pongo y les va a marcar la plataforma que son entre los 20 minutos de clase. O sea, el mismo sábado, entre el transcurso de las 10 de la mañana a las 12:40, 1, 2 de la tarde. Esas son las actividades, para que no perdamos la cuestión en este sentido. Las actividades, como lo repetí, es algo muy práctico, muy rápido, a lo mejor una definición o como les he pedido, mencione 5 ejemplos de alguna situación, etcétera, etcétera, muy rápido, sin hoja de presentación ni nada, directo al tema, directo al grano. La tarea, que es la que les publiqué el martes para entregar hoy a las 6 de la tarde, entonces esa tuvieron mucho más tiempo de margen, miércoles, jueves, viernes, hoy sábado. Entonces, en ese sentido, esa sí lleva algunos otro tipo de instrucciones y tiene más valor. De hecho, la tarea que les puse tiene el valor de 15%.
Las actividades, como es algo muy práctico, tienen el valor de 5%. Por lo regular voy a poner las dos, por el tiempo más que nada de la duración de esta materia, voy a poner 2 tareas y 4 actividades. Ya llevamos 2 actividades y una tarea. Nos faltan 2 actividades y una tarea más. Entonces, no confundan las actividades con las tareas. Las actividades es algo muy rápido, muy sencillo, chicos. Vayan directo al grano de la información que les estoy pidiendo. Las tareas sí lleva hoja de presentación, lleva introducción al tema, conclusión, que obviamente que el contenido esté justificado en cuestión de que no esté cortado el texto, etcétera, etcétera. Entonces, en base a lo que ustedes me entreguen, es en base a la calificación que yo les voy a estar reenviando. Una vez que califique, todavía la tarea no se vence hasta hoy a las 6 de la tarde apenas, el día sábado. Entonces, para que no se revuelvan en ese sentido, de favor. Entonces, los que tengan pendiente algo por entregar, envíenlo. Traten de enviarlo. Ustedes envíenlo. A mí me marca la plataforma. Mientras no cerremos, mientras no lleguemos a la semana que viene, ya más tardar jueves o viernes, que es donde voy a estar cerrando ya todo, porque por eso se los voy a poner con mucha anticipación, más que nada las cuestiones de tareas e investigaciones. Ok, ¿alguna otra duda, algún otro comentario, chicos? ¿Nadie? No, de mi parte sería todo. Okay, gracias, Melissa. Okay, Buenos días, Lick. buen día, Yo le Germán. mandé mi tarea anoche, creo. Ok, Las actividades, sí, ya mire que ya me las calificó, ya más, pues ahí él le mandé la tarea, pero fue anoche. ok, correcto. Sí, está bien, Germán. Ojo con algo, no porque envíen en automático, de hecho lo dejé claro la primera sesión, no porque envíen las actividades y las tareas, quiere decir que en automático tengan la puntuación. Ojo con esto. Debe de ser referente a lo que se está pidiendo realmente, chicos. Si, por ejemplo, en la tarea les pedí los orígenes del derecho internacional público, o sea, la historia en pocas palabras, y que pusieran un cuadro cronológico. Entonces, si pusieron la información, pero no pusieron el cuadro, obviamente va a mermar calificación en ese aspecto. Si falta, ¿por qué? Porque ya están en un nivel profesional. Entonces, esas cuestiones pues deben de ser un poquito en ese sentido más profesionales en su presentación, más que nada en investigaciones también. Les dejé en entredicho la cuestión de que no simplemente copien y peguen lo que viene en internet, o sea, lean, saquen un resumen, analicen bien lo que están poniendo, porque luego cortan y no tienen lógica lo que están poniendo. Como ya se dieron cuenta, algunos en las actividades tienen 5 puntos, algunos tienen 3 puntos, algunos tienen 4 puntos, y es referente a lo que me están poniendo en relación a lo que yo les estoy solicitando en su momento y sobre los temas que estamos abarcando en esta materia. Entonces, sí chequen bien lo que están poniendo. No porque me pongan 10, 20 hojas, quiere decir que toda la información que ponga está bien tampoco. O sea, vayan directamente conciernen directamente al tema que se les está solicitando en cuanto a las tareas también, y que cumplan los demás requisitos que les estoy solicitando de favor. Ok, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, para empezar directamente los temas correspondientes a la materia. Lick, entonces mejor yo se la voy a volver a reenviar porque así me faltó el cuadro, se me hace que ese no lo hice. Bueno, chéquenlo, porque una vez calificadas, ahí se cierra también la materia, chicos, en la cuestión esa, porque sabemos que pues, son varios alumnos, entonces calificamos, y si todos me lo reenvían para tener toda la calificación completa, pues nunca vamos a terminar de calificar en ese aspecto. Entonces, chequen bien las instrucciones. Eso es lo que ha pasado normalmente, que no leen bien las instrucciones. Disculpen que se los vuelva a repetir, pero sí me pasa, sí pasa, a todos los maestros nos pasa ese sentido. No leen las indicaciones. Entonces, si les estamos pidiendo hoja de presentación, introducción, y muchas veces no lo tienen, después nos reenvían la tarea y nos dicen, es que ¿por qué no saqué toda la puntuación? Porque en las instrucciones decía hoja de presentación y tú no la estás poniendo, decía introducción al tema, decía conclusión, decía texto justificado, que los títulos les des formalidad, que el título le des un resalte también. Dice, es que ya me la calificó, pero se la voy a reenviar otra vez,
y entonces se vuelven a equivocar y ha pasado que se equivocan 2, 3 veces y nos la siguen reenviando. Esa no es la intención es de que lean bien las instrucciones y que lo envíen bien directamente. Ahorita pues es la segunda sesión, tenemos oportunidad porque fue la primera semana en esta cuestión, pero ya en esta semana sí ya tenemos que tener calificado la mayoría de los trabajos que estén obviamente estén cargando en la plataforma. ¿Por qué? Porque la próxima semana, el día sábado o el día domingo, vamos a cerrar la evaluación de esta materia, chicos. Entonces les encargo, por favor, esa cuestión, que pongan un poquito más de atención en las instrucciones, de favor. Ok, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda, chicos? Ok, entonces vamos a iniciar. Cualquier duda o comentario, saben que me pueden interrumpir, no hay ningún inconveniente en ese aspecto. Que les voy a compartir pantalla. Ok, anteriormente vimos aspectos generales del derecho público, algunas nociones del derecho público, también vimos algunas cuestiones y definiciones en cuanto al derecho internacional público. Acuérdense que son dos ramas específicas y como ustedes vieron también en la investigación que hicieron, los que ya la terminaron, pues obviamente vieron desde cuándo se viene manifestando esta cuestión del derecho internacional público. A lo mejor un principio no como tal, muy selectivamente, pero sí ya daba nociones de un establecimiento y más que nada ha sido por la cuestión de las regulaciones entre los países, más que nada por las guerras, obviamente en cuestión de tratados. Normalmente hay tratados comerciales y hay otro tipo de tratados también. Entonces, para que chequen, no sé si checaron esa diferencia, hay tratados de paz y hay tratados como el tratado de libre comercio, a lo mejor entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces hay que checar esa diferencia también, y también entra esa parte del derecho internacional público, tanto en tratados de paz, tratados de guerra, como en tratados comerciales en su debido momento. Ok, entonces vamos a ver de lleno las cuestiones de fuentes del derecho internacional público. Anteriormente tocamos algunos tipos de fuentes, las vimos muy no muy directamente, y ahorita sí vamos a tocar un poquito más directamente en las cuestiones de esas fuentes. Es donde emana la información, donde emana la subjetividad del derecho internacional público. Nos dice que cuál es la base normativa. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es la base normativa. Cuando se les pide base legal, esta cuestión que se basa en algún tipo de derecho, porque todos los derechos y las leyes tienen su base legal, su base jurídica. Se refieren en este caso a los artículos y a las leyes en que se basan ciertas situaciones o ciertas constancias también. Entonces, la base normativa es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Nos dice que en este artículo se establecen que son fuentes del derecho internacional público las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia. Entonces, habíamos tocado algo de estos temas anteriormente. Nos dice que, sin embargo, este artículo no pretende establecer un catálogo de fuentes formales en cuestión del derecho. Por tal motivo, se deben considerar otras fuentes que el derecho internacional público reconoce, como por ejemplo los actos unilaterales de los estados y los actos de las organizaciones internacionales. Entonces, aquí actos unilaterales son cuestiones, como les comentaba, algún tipo de tratado comercial o de acuerdo comercial, y los actos de organizaciones internacionales pueden ser las cuestiones de las multinacionales, que obviamente pues, son empresas que exportan o que están en un país determinado de origen y van y se instalan a otro país. Entonces, las relaciones que tengan también en la cuestión de fusión entre empresas internacionales también entra en esta cuestión y es también regulado por el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque tiene que ver más allá de las fronteras, como si
de un solo país. Entonces, esas cuestiones también entran en la regulación del DIP, y en cuestiones de, por ejemplo, si van a firmar algún tipo de tratado comercial, algún tipo de países, un acuerdo comercial también, bajo qué términos, obviamente también empresas, tenemos empresas multinacionales y más que nada la cuestión de las franquicias a nivel internacional, que normalmente pues están en un país y están exportando su producto, están exportando su marca y en determinado momento se van a situar y tienen que acatar las leyes también de ese país, pero están protegidas por el derecho internacional. ¿Por qué? Porque hay normas y regulaciones que obviamente el país de origen y el país de destino pues tienen que acatar entre sí, porque es un convenio de ambos en determinado momento. Entonces, un país, en este caso de destino, por ejemplo, si un McDonald's de Estados Unidos va y se pone a lo mejor en Brasil, y Brasil en determinado momento quiere ejercer por encima del derecho internacional, de las leyes internacionales, algún tipo de impuesto extraoficial, que tampoco no lo marque su constitución como tal, o algún tipo de relevancia en cuestión empresarial, pues no lo va a permitir en determinado momento el derecho internacional público. Las franquicias de antemano sabemos que deben de cumplir ciertos estatutos conforme a derecho, y por ejemplo a lo mejor que diga, en este mismo ejemplo que diga Brasil, no, es que sí te vas a poner como franquicia, pero tienes que comprarme la carne a mí. Ok, las franquicias de antemano sabemos que siguen procedimientos y sistemas como la matriz. Entonces, si la carne obviamente tiene que ser la misma carne a nivel internacional, pues obviamente en este caso McDonald's tiene un proveedor de carne y es la misma receta para todos los McDonald's del mundo. Entonces no puede obligar en su momento pues el país de destino a manipular los procedimientos o la materia prima en determinado momento de la franquicia. Entonces ahí entra la cuestión del derecho internacional público también. Entonces, como lo vimos y mencionamos, las fuentes del derecho internacional público, tenemos los tratados internacionales. No, ojo con esto, no nada más tienen que ser tratados comerciales en sí, tenemos muchos tratados internacionales, tenemos tratados de paz, tenemos tratados en cuestión de derechos humanos también, etcétera, etcétera. Entonces, no nada más en sí los tratados o acuerdos comerciales como los de libre comercio. Tenemos la costumbre internacional también como una fuente del derecho, los principios generales del derecho, los jus cogens. En este caso vamos a ver cada una muy específicamente. Las decisiones judiciales también, los actos unilaterales de los estados, los actos de las organizaciones internacionales, y tenemos la equidad. Ok, entonces la primera fuente nos dice que son los tratados internacionales. Dice, obviamente el tratado es cualquier acuerdo internacional que celebran dos o más estados u personas, en este caso internacionales, y que está regido por el derecho internacional. Como les mencionamos, pues obviamente hay infinidades de tratados. De hecho, en sus tareas y en las actividades también pusieron ahí algún tipo de tratados también, y en las tareas pues vieron desde antaño, refiriéndonos a la historia, pues de dónde tienen las bases la cuestión del derecho internacional, desde que a lo mejor un reino hacía convenios con otro reino, algún tipo de monarquía, celebraba algún tipo de actividad con otra monarquía también, la cuestión de, anteriormente se usaba mucho la cuestión de unir dos reinos en base a la cuestión del matrimonio, a lo mejor un príncipe se casaba con una princesa de otro reino. Entonces todas esas son bases del derecho internacional, y terminaban en determinado momento con tratados. Entonces, obviamente los tratados hoy tienen otro tipo de regulación, ya no se maneja igual como anteriormente. Hoy se tienen obviamente sus normas, sus regímenes, obviamente sus estatutos que se deben de cumplir al pie de la letra, si no pues obviamente van a estar regidos y van a estar en su momento, van a entrar en una corte marcial internacional
si en determinado momento se está incumpliendo en cualquiera de los acuerdos internacionales que hayan acatado o que hayan firmado los países, 2 o más países en su momento también. Vemos las cuestiones de las guerras, vemos cuestiones de tratados en cuestión a desarmes en materia nuclear, en cuestiones de militarización también. Entonces, si digamos que hay un conjunto de países que tienen firmado algún acuerdo militar en no enfrentarse entre ellos, y alguno de esos, a lo mejor 5, pueden ser más, estoy poniendo un ejemplo X, entonces a lo mejor uno de esos 5 hace la guerra a otro dentro del mismo tratado, pues obviamente está incumpliendo el tratado, el acuerdo al que llegaron a cabo. Entonces los demás, los otros 4 tienen derecho a juzgarlo como tal en determinado momento al país que obviamente está cayendo en las infracciones pertinentes. Por eso muchas de las cuestiones vemos en las cuestiones de las guerras, en las cuestiones bélicas que comentábamos anteriormente, uno de los que siempre está manifestándose contra esas situaciones es Estados Unidos, porque es uno de los principales de los que están fijos en la Organización de las Naciones Unidas, que firmaron ese tratado anteriormente. Entonces siempre está mediando ese sentido. De antemano puede haber intención buena, pero benéfica, o también intención de negocio, como lo comentamos en las sesiones anteriores. Entonces, un tratado abarca más cosas, no simplemente en la cuestión comercial, sino hay tratados de materias primas también. Por ejemplo, una noticia que me pareció muy relevante hoy en día, que surgió esta semana, es la cuestión del agua. No sé si ustedes checaron esa cuestión, una noticia a nivel mundial en la cuestión del agua. No sé si checaron qué se determinó en esta semana en cuestión del agua, chicos. No sé quién me pueda contestar al respecto. De eso del agua, ¿No? yo no estaba al tanto. Ok. ¿Alguien más que haya checado una cuestión del agua, la nueva iniciativa que van a tener en cuestión del agua? Ya saben que el agua, pues obviamente, en determinados momentos a lo mejor lo veíamos en películas. Hoy va a ser una realidad eso de lo que veíamos en películas, créanme. Ya se veía venir, a lo mejor no, obviamente con el paso del tiempo, conforme a las situaciones del planeta, a lo mejor creíamos que esa cuestión del agua no lo íbamos a ver nunca, o a lo mejor nos faltaban muchos años o siglos para ver la cuestión de la regularización del agua. No sé si alguien checó esa situación, ¿sí? Bueno, de hecho, siempre ha sido el conflicto que se ha tenido por muchos años con Estados Unidos sobre el uso del agua del río Bravo. Del río Bravo. Ajá. Entonces, ha sido un conflicto permanente y pues siempre se había dicho que después con el tiempo la moneda de cambio iba a ser el agua por el desabasto que hay. Ahorita los mantos freáticos pues están muy débiles y cada vez es más la necesidad y menos la cantidad que se tiene para satisfacer esas necesidades. No estoy segura, pero lo que nosotros estuvimos viendo, así como noticias así de que te salen en Facebook, en las de Uno Noticias, ajá, es el acuerdo entre México y Estados Unidos para solucionar supuestamente la deuda que por muchos años se ha mantenido con Estados Unidos, y ellos las quieren cobrar justo en la temporada de estiaje. Cuando ellos tienen una necesidad, quieren que México les salde esa deuda. Entonces ahorita uno de los problemas fuertes fue que, aparte de que hay poca agua, muchos están haciendo mal uso. Hay robo de agua cuando la destinan nada más para una actividad y ordeñan, como quien dice, el río o las presas y todo eso. Y más que nada a lo que usted se refiere es al evento más actualizado, fue ese acuerdo. No sé los términos, más sí sé que están buscando la manera de solucionar la deuda que tiene México con Estados Unidos sobre el agua. Ok, sí, muchas gracias por tu participación. Una de las cuestiones es esa.
yo creo, pues siempre ha habido esa cuestión de las fronteras territoriales entre México y Estados Unidos. No sé si recuerdan anteriormente que el único presidente que ha bajado la deuda externa, ¿saben quién fue? A raíz de muchos años, el único presidente que ha rebajado la deuda externa, que ha abonado a la deuda externa con Estados Unidos directamente. ¿Sí saben ustedes quién ha sido? No. ¿No? ¿Nadie? Y de hecho tiene que ver directamente con la cuestión del agua. De hecho, el único presidente, obviamente, en México fue Vicente Fox, es el único que ha abonado la deuda externa. ¿Cuál fue esa situación? Obviamente había una sequía en la parte frontera de Estados Unidos, Arizona, Texas, etcétera, etcétera. Y no sé si recuerdan anteriormente los que están en Nuevo Laredo, Reynosa también, porque a mí me tocó esa situación. En el sexenio de Vicente Fox se escaseó el agua en la frontera. Entonces, ¿cómo pagó parte de la deuda externa? Vació la presa del Cuchillo. No sé si ustedes recuerdan anteriormente. Entonces, de esa manera, o sea, supo negociar, pues le bajó a la deuda externa, sí, pero sí, sí se vio una problemática en cuestión del agua. Les digo, pues eso ya tiene años. Y a lo que, aparte de la cuestión de ponerse de acuerdo en la cuestión del agua, en la cuestión del río Bravo, otra cuestión muy importante del agua es que el agua ya va a cotizar en bolsa, o sea, ya va a cotizar en Wall Street. Entonces, así como cotiza el petróleo y a nivel mundial tiene un precio, ya va a empezar a ejercer esa cuestión del agua. Entonces, esa noticia salió relevante en esta semana. Entonces, no hay que perderla de vista, ver bajo qué estatutos en determinados momentos van a quedar los países involucrados o qué estatutos van a estar imperando a nivel mundial en la cuestión del agua. A lo mejor anteriormente pues no lo veíamos muy retirado. Hemos visto películas que comercializan de hecho con agua, Waterworld, Mundo Acuático, con Kevin Costner, donde tienen agua en frascos y la venden. Entonces, no, yo creo que no vamos a pasar mucho tiempo en que lleguemos a lo mejor en ciertas situaciones en cuestión referente directamente al agua. Entonces, esa es la iniciativa, que el agua ya va a empezar a cotizar en bolsa como si fuera algún tipo de mineral, como si fuera petróleo. Entonces ya se le va a poner un precio determinado y pues obviamente va a ser no sé en cuántos años, o si en siglos o en décadas, yo creo que posiblemente va a ser el nuevo oro a nivel mundial, el agua como tal. Ya yo creo ya ni el petróleo en determinados momentos, sino el agua. Entonces sí hay que estar monitoreando esa cuestión. ¿Por qué? Porque pues de antemano sabemos que las situaciones ambientales de nuestro mundo pues han ido cambiando. Entonces los países ahora puede cambiar en determinados momentos la cuestión económica. ¿Por qué? Porque pues ahora los países que tengan más agua dulce, porque agua salada sabemos que hay de antemano. Entonces los que tengan más agua dulce pues son los que van a ser potencias mundiales en su determinado momento, dependiendo en qué, les repito, en qué distribución se estén dando las cuestiones reglamentarias en cuestión directamente al agua. No sé qué opinen respecto a este tema, chicos. No sé si alguien haya escuchado algo al respecto o haya visto algo al respecto de ese tema por redes sociales, por Google, etcétera, etcétera. No sé si se toparon con esa noticia. Bueno, estoy viendo ahorita, ya chequé, que en el acuerdo que se acaba de firmar entre México y Estados Unidos ya se agregó una cláusula donde se autoriza que México puede disponer de estos, o del agua en situaciones, ahora sí como por razones humanitarias, cuando hay temporada de sequía y bueno, la sobrevivencia de la población está en riesgo. En este caso,
pudiera ser razones humanitarias el salvar los cultivos de la zona norte, porque eso es uno de los problemas fuertes, que todos los que están cerca del río son zonas de donde los cultivos son de riego, y pues sabemos que dependemos también de la agricultura para la producción de alimentos. Sí, claro, pero ahí de antemano, de hecho, no hay que perder de vista algo, y lo comentábamos. Debemos de quitarnos el paternalismo de Estados Unidos, y él es el que está regulando en determinado momento esa situación. Ellos creen que o sea, es frontera de ambos países. De hecho, anteriormente era territorio mexicano. Hace muchos años, en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la Nueva España, todo eso era territorio mexicano. Entonces, el río Bravo era parte de México, no era un límite territorial. Pues era parte del territorio mexicano que, pues, si no mal recuerdo, lo perdimos por Carlos Santana, ¿no? Parte lo pedimos por Carlos Santana, Texas también, y California, Nuevo México, Arizona, Texas, sí, por Carlos Santana, y otro pues que se vendió en determinado momento también. Entonces, Estados Unidos se creen los dueños del río, lamentablemente, pero es una frontera entre ambos países. Realmente no es de que diga Estados Unidos, es mía el agua. Entonces, ellos están regulando ciertas situaciones para convenio de ellos. A lo mejor en México no está tan explotada esa cuestión del riego, porque sabemos que al campo se le tiene un poquito mermado en ese aspecto, pero en Estados Unidos sí lo utilizan al 100% todas esas cuestiones. Entonces, por eso ellos están regulando esa cuestión a beneficio de ellos, más que nada bajo sus propios intereses. Ahí México, ahora sí que se tiene que poner de acuerdo en esa situación, y nos tenemos que poner en cuestión de legislación. Obviamente las autoridades pertinentes se tienen que poner muy acorde en esa situación, porque si firman algo como el Tratado de Libre Comercio, que puede tener algunas lagunas, pues vamos a ser perjudicados nosotros. La nota está como muy encaminada a quedar agradecidos con Estados Unidos porque permitió que se incluyera esa cláusula. Sí, porque nos permitió tomar agua de también nuestros límites territoriales. Lamentablemente sí, así lo están viendo ellos, o sea, que el río es de ellos y que en determinado momento nos permita a México tomar agua de esa situación. O sea, lamentablemente, o sea, ya fíjense ya hasta dónde va a generar, puede generar conflicto el agua, en determinados momentos va a generar conflicto, y más ahora que ya se está especificando que va a cotizar en bolsa. Entonces va a generar algún tipo de conflictos, y ya lo estamos viendo en esta cuestión. Es de las primeras cuestiones, pero les repito, pues como tenemos paternalismo con Estados Unidos, pues hagan de cuenta que le tenemos que pedir permiso para todas las situaciones en ese aspecto. Pero lo que estaba checando que también o sea, se generó más deuda con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así es. Ok, bueno, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión, chicos. Ahorita les mando el link, chequen alguna actividad que les pueda estar cargando, y en un minutitos más nos vemos y seguimos conversando con ese tema. Si quieren, mientras, vayan investigando respecto a eso. Muchas gracias por su atención. Ok.